que vamos a estar continuando con la serie de predicaciones expositivas que estamos teniendo la primera epístola general del apóstol Juan a las iglesias del primer siglo. Ya vamos en el capítulo 3. Y antes de ir a leer los versículos que tenemos preparados para hoy, me gustaría introducir este sermón pensando en qué elemento es el que une el núcleo familiar. No estoy hablando de qué persona, porque muchos responderían, no, la mamá. Cuando la mamá está, estamos todos juntos. Pero el elemento, ¿cuál es el elemento que une el núcleo familiar? Y hablamos de un sentimiento, de un afecto, de un compromiso, de una decisión, de una declaración de voluntad, y es el amor. Cuando la familia en su núcleo interno se ve invadido por amor, la familia por lo general tiende a ir bien. No en que no haya problemas, sino que en amor pueden superar los problemas, porque buscan el bienestar del otro, buscan el bienestar de los padres, buscan el bienestar de los hijos, o finalmente de cómo esté constituida la familia. Porque hay veces que las familias está la madre, los hijos, a veces el padre, los hijos, por diferentes motivos. Pero cuando está el amor presente, siempre es el pegamento que los une. Así, de forma contraria, cuando no hay amor, podemos ver vemos familias que se disuelven, enfrentan problemas, quizás no los pueden superar. Hay límites a los que se llegan y generalmente, si no hay disfunciones en el trato familiar, viene el quiebre familiar, lamentablemente. Y son realidades tristes, son realidades que muchas veces cuesta sobrellevar a lo largo de la vida. En ocasiones, en reemplazo del amor, nosotros podemos ver que hay egoísmo, a veces egocentrismos, o simplemente sentimientos no saludables que no buscan el bienestar del núcleo familiar. En el texto que nosotros vamos a estar asentándonos hoy, en el texto que nosotros vamos a estar viendo, quizás no con tanto detalle como nos gustaría a todos, está desarrollando esta idea del amor de Dios en el creyente, el amor de Dios como respuesta nuestra de los salvados hacia Dios, pero también con aquellos que están a nuestro alrededor, con los hermanos en la fe, con los hermanos que nosotros reconocemos que han pasado de muerte a vida, con los creyentes que el Señor Jesucristo entendemos que le ha dado una vida nueva. Y entendemos que esto lo está presentando el apóstol Juan porque habían muchos falsos maestros y algunos de ellos se reconocían a sí mismos que conocían a Dios, pero era solamente de la boca hacia afuera, porque cuando tenían que dar evidencias de que realmente eran creyentes, el amor no estaba presente en ellos. Y vamos a ver que el amor hacia Dios y hacia los hermanos es una señal clara de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Lo que vamos a entender hoy es que el amor de Dios en el Evangelio de Jesús, entregado a los creyentes, nos hace obedecer su ley. Al amar al hermano tanto en el cuidado de su alma y en sus necesidades materiales, tanto en el cuidado y pastoreo de su corazón, como también en las necesidades que pueda sufrir. Así que ahora vamos a leer el texto, vamos a leer los versículos 11 al 18. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os
extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Acompáñenme a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por este tiempo. Venimos agradecidos por tu bondad y tu misericordia. Señor, háblanos con tu palabra en nuestros corazones. Alimenta, Señor, nuestras almas para obedecer en aquellas áreas en las cuales somos débiles, pero también para fortalecer en aquellas que tú has obrado por gracia y mostramos obediencia. Sabemos que esto no es por capacidad humana, sino es por tu poder, es por tu Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes. Y oro, Señor, que ese Espíritu que habita en cada uno de los que has salvado ilumine nuestros entendimientos, nos capacite, sea moldeando nuestro carácter al carácter de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Titulé este sermón, Amar en verdad, una obra justa. La semana pasada nuestro pastor Matías nos hablaba de que el cristiano hace lo justo, hace lo correcto. El creyente está impulsado por Dios a hacer lo correcto, y es lo que vemos en los versículos anteriores. Vemos que el Señor, por su morada, por la obra de gracia que ha hecho en cada uno de los salvados, aquellas personas que han pasado de ser muertos espirituales a ser personas que tienen vida eterna, son impulsados por Dios a hacer lo justo, a practicar la justicia, a practicar lo que es correcto delante de Dios. Y los versículos que vemos y que acabamos de leer nos están mostrando cuál es lo medular para Dios, qué es lo que el creyente debe de hacer como alguien que practica su justicia. Alguien que practica su justicia. Y es un equilibrio interesante entender que no solamente sabemos cuál es la moralidad que Dios quiere para nuestra vida, revelada en sus Escrituras, impulsada por el Espíritu Santo, sino que también no hacerlo de una forma fría, como si fuésemos solamente automatizados, como robots que estamos automatizados y que obedecemos sin conciencia, sino que voluntaria y conscientemente nos sometemos a su palabra porque nos vemos amados, y porque nos vemos amados y su perdón es tan grande para nuestra alma, obedecemos en amor y le amamos a Él y amamos a quien Él ha salvado, que es su iglesia. Entonces, vemos esto que está desarrollando el apóstol Juan, y lo primero que vamos a entender que el creyente, no es muy difícil de dilucidarlo, de acuerdo a lo que hemos leído, el creyente ama a su hermano, el creyente ama a su hermana, el creyente ama a la iglesia, el creyente ama a todos aquellos que podemos reconocer que han pasado de muerte a vida. Y lo repito y lo voy a seguir repitiendo un montón de veces porque está totalmente vinculado con lo que estamos viendo hoy y lo que hemos leído. Nuevamente podemos ver el versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Juan, el apóstol, retoma la idea que este es un mensaje de la génesis de la fe cristiana. Este es un mensaje, el amarnos unos a otros es el mensaje que el Señor Jesucristo mismo le enseñó a sus apóstoles y a todos aquellos que le seguían. Se toma también de las bases que encontramos en el Antiguo Testamento de que Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces no es un mensaje nuevo, pero también es nuevo. Es uno antiguo y uno nuevo, así lo está presentando el apóstol Juan. Y es necesario recordarlo. Entonces el apóstol Juan dice lo que han oído desde el Génesis, lo que han oído desde el principio, lo que han oído desde el nacimiento del cristianismo y que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Todos los creyentes debemos de entender que el amor no es solamente un elemento más,
sino que es un eje central en la doctrina cristiana. Si nos decimos cristianos, debemos de esforzarnos a manifestar este amor constantemente. Vuelve la idea de que esto es un mensaje que se ha predicado y que se oyó un montón de veces y que ellos mismos fueron educados de esa manera, fueron discipulados de esa manera, fueron enseñados de esa manera, de que debemos de amarnos los unos a los otros. Y de hecho esto es una característica clara de un verdadero discípulo de Jesús. Todo aquel que se dice cristiano debe de saber que también es un hijo de Dios, pero que también debe de saber que es un discípulo de Dios. ¿Y cómo vamos a saber si es genuino en todos esos aspectos? Si tiene amor. Esto se aprecia en Juan también en su evangelio. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo les doy. El Señor Jesucristo está diciendo que se amen los unos a los otros. Y esto es lo nuevo, que como yo los he amado, con los parámetros de sacrificio que el Señor Jesucristo manifestó al mundo, que Él estaba dispuesto a sufrir para beneficiar a muchos otros, para rescatar a muchos otros, entre los cuales estamos ustedes y yo. En ese sentido, el Señor Jesucristo está diciendo: ámense los unos a los otros como un mandamiento nuevo, con la estándar del siervo de Jehová, con el estándar del mismo Señor Jesucristo. Versículo 35 de capítulo 13 de Juan dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Si realmente queremos dar un testimonio al mundo de que somos discípulos de Cristo, nos acepten o no nos acepten, eso da igual. Damos un testimonio al cielo de que somos hijos de Dios y somos discípulos y nos amamos unos a otros. Juan 12:15, en ese mismo evangelio, 2 capítulos más adelante, el Señor también dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ese es el principio. El mismo ministerio del Señor Jesucristo está diciendo: ámense, ámense. Y el versículo 12 vemos, volviendo a nuestro texto central, que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Ahora vamos a pasar al 12. Manifiesta lo contrario, que los que odian no son de Dios, sino que son del diablo. Los hijos del diablo solamente pueden levantarse contra su propio hermano, contra su propia sangre. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Acá claramente, ¿qué se está mencionando de Caín? Que no solamente hizo obras malas, sino que era de propiedad y espiritualmente hijo del maligno, hijo del diablo. Y por esa condición espiritual codició, se le generó en su corazón odio y se levantó contra su hermano. Y esa es la expresión misma de la ausencia del amor de Dios que puede generar en el creyente, pero también por obra de gracia común. Si Dios no obra amor en quien podemos imaginar como criaturas y seres humanos, el ser humano no va a amar. Y vemos que incluso el Señor Jesucristo dijo que los malhechores se amaban los unos a los otros. Eso también es parte de la obra de gracia de Dios. Pero naturalmente, como propiedad, los incrédulos, como propiedad del maligno, se levantan, se pueden levantar con odio y cometer crímenes que hasta el día de hoy los vemos por todos lados. Los vemos en los medios de comunicación, cualquier tipo de prensa, siempre hay crímenes. Y detrás de eso no hay un cristiano. Entonces, este texto muestra que ese odio permite no solo arrebatarse y actuar violentamente por un impulso, sino que la palabra matar que se coloca acá habla de la idea de planificar un crimen. Y de hecho especifica que es mutilar, degollar o masacrar.
Entonces, cuando Caín llevó al campo a Abel, había planificado en su corazón el homicidio que iba a cometer. Y el apóstol Juan pregunta, ¿y por qué le mató? Y dice exactamente lo mismo que dijo Dios en Génesis 4, 6, 8. Génesis 4, 6 al 8. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano, después del mensaje de Dios, Caín se da vuelta y dijo a su hermano, a Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que dice el texto acá nos está presentando que las obras de Caín eran malas porque su corazón estaba entenebrecido, su corazón estaba en muerte espiritual. Y añade en el mismo versículo 12 que vemos que codiciaba las obras justas de Abel. ¿Por qué le mató? Dice el texto, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, dando a entender que hubo codicia en Caín y que al parecer el no ser aceptada su forma de adorar, la de Caín, codició el sacrificio y el reconocimiento que tuvo Abel. Finalmente, lo que hizo Abel era responder según la ley de Dios en amor. Porque, ¿qué es lo que le iba a ofrecer a Dios? Un sacrificio que recordaba el sacrificio con el cual Jehová Dios cubrió a Adán cuando los sacó fuera del Edén. Adán y Eva cuando los sacó fuera del Edén. La primera muerte, el Señor la llevó a cabo como un sacrificio para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Cuando Abel se presentó delante de Dios con una ofrenda, era un sacrificio que recordaba la gracia de Dios. Pero Caín llevó ofrendas con muy buen ánimo, pero no recordaba su condición pecaminosa. Entonces, tenemos que entender que al ofrecer a Dios de corazón debemos de ofrecer lo que Dios demanda, no lo que se nos ocurra. Haciendo esto tendremos el mismo testimonio de las buenas obras justas que Abel recibió. Esto es importante mantenerlo en mente, porque podemos identificar la tentación que puede existir al codiciar ciertas cosas, codiciar ciertos reconocimientos, incluso entre los creyentes, incluso cuando estamos en el núcleo familiar. A mí se me deja de lado y a él se le aplaude. ¿Por qué? El amor no va a estar pensando en eso, va a estar aplaudiendo juntamente con los otros. Si hay un reconocimiento de buenas obras, el que es creyente va a estar reconociendo el testimonio también de otros hermanos. No va a estar codiciando. Porque la codicia escala, sube de nivel, se introduce en el corazón y llega hasta generar odio. ¿Y cuáles son los resultados más trágicos? La muerte, el homicidio, el levantarte contra tu hermano, incluso de tu misma sangre. Considerando este alcance ya mencionado, entendemos que quien peca de esta manera claramente está bajo los criterios del mundo y del maligno. Odia con el odio del mundo, codicia con la codicia que el mundo establece y que nace del mismo corazón del maligno, del mismo sistema del maligno. Y es lo que dice el versículo siguiente. Por eso el versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo, entendiendo que se está refiriendo a las personas no creyentes en Cristo por su evangelio, tienen la misma realidad espiritual de Caín. Por eso pueden llegar a aborrecer de tal manera, pueden odiar naturalmente al cristiano verdadero. Y eso no nos debe de sorprender. Por eso dice, no os extrañéis. Si el mundo os aborrece, no se maravillen.
Que no sea sorpresa para ustedes. Ustedes son los extraños para ellos. Ustedes son los extranjeros y peregrinos, porque su ciudadanía está en los cielos. Su morada no es permanente, no es aquí en la tierra, sino en la gloria. Juan lo aplica a la iglesia, dando a entender eso. Y también por qué se lo dice a la congregación. Porque aparentemente hay hermanos que están entre medio de nosotros, que están persiguiendo este reconocimiento, pero que están persiguiendo a aquellos que son fieles al Evangelio y su doctrina y que le hacen frente cuando quieren desviarse. Entonces, si vemos esa realidad en la iglesia, dicen, no se extrañen, es que el problema es su corazón. Su corazón está respondiendo a una realidad pecaminosa como la realidad pecaminosa del mundo. No se maravillen si eso pase. Es natural, de acuerdo a su condición. Por otro lado, podemos hacernos la pregunta, y en realidad una reflexión. ¿No vemos que todos los incrédulos, cuando nosotros salimos a la calle, nos están diciendo improperios, nos están aborreciendo, nos están persiguiendo? No vemos eso. Quizás no es lo que estoy tratando de explicar. No vemos que incluso si tenemos compañeros en el trabajo, en la universidad, en la casa, en el vecino, que sean incrédulos, nos estén constantemente persiguiendo y haciéndonos la vida imposible. No vemos eso. Y si preguntásemos a cada uno de ellos, que podemos identificar en nuestra mente, ¿me quieres matar? ¿O me quieres aborrecer? ¿Me odias? Probablemente tendríamos una respuesta clara y rotunda. No. ¿Cómo pretendes que yo te voy a hacer eso a ti? Si me caes bien, me has invitado a un asadito, no sé. Tenemos una buena convivencia. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir Juan? Naturalmente, en esa condición espiritual de muerte espiritual dominada por el pecado y el mundo, puede escalar hasta ese grado. Y finalmente llegar a cometer homicidios. Para dejarlo más en claro, lo que está también diciendo es que los hijos de Dios no se levantan contra los hijos de Dios. Los hijos de Dios no odian a los otros hijos de Dios. Eso es imposible de acuerdo a la obra de gracia que Dios ha hecho en el corazón. Como lo vimos en los versículos pasados y también como lo que estamos mostrando ahora. Versículo 14 y 15 podemos agregar lo siguiente. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y este es un mensaje que debemos de recordar siempre. Iglesia, una prueba viviente de que somos iglesias es nuestro amor al hermano. Una prueba fidedigna de nuestra fe genuina es nuestro amor al hermano. Alguien que ha nacido de nuevo, que es tener un nuevo corazón, que es tener una nueva naturaleza que nos da el Espíritu Santo al escuchar el Evangelio en nuestro interior. Si realmente hemos pasado por esa experiencia, ¿cómo se va a reflejar? En si amamos al hermano, si amamos al cristiano, si amamos la iglesia. Una persona, y podemos agregar, si una persona realmente ha visto al Salvador Jesús crucificado, muriendo por sus pecados propios, y que el Señor tomó su lugar, y Él dice que ha venido en arrepentimiento y fe, y lo confiesa al Señor, creyendo que su sangre le expía y le limpia de cada uno de ellos, el testimonio que va a reafirmar eso es si ama a sus hermanos. Alguien que dice que tiene comunión con Dios, que anda en su luz, que es verdad y santidad, que guarda sus mandamientos, recordando los versículos o los capítulos anteriores, que asegura conocer a Dios, que dice confiar en Jesús como abogado intercesor delante de Dios. Si realmente alguien tiene por certeza y se ve afectado espiritualmente por esta verdad, ¿cómo se probará si realmente es nacido de nuevo? Si ama a su hermano. No si habla bonito, no si se expresa bien, no si es que conoce mucho de ciertos temas. Frutos tangibles está mostrando el Señor.
Amados hermanos, un fruto que da testimonio de nuestra salvación es si amamos a los otros. De otra manera, la obra de Dios no está en nosotros. Si no amamos a los hermanos, no está la obra de Dios en nosotros. Y esta es una verdad que se complementa con lo que está diciendo el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Tomando nuevamente la idea de Caín, aplica el acto de obedecer, que es odiar al hermano en este caso, como el equivalente espiritual de cometer homicidio ante los ojos de Dios. Porque para Él, para Dios, la actitud es igual que el acto. En tu corazón, odiar al creyente es lo mismo que ser un homicida. Esto implica cometer esto en el interior sin ningún arrepentimiento. No estamos hablando de aquel que se enojó y después va a la planta del Señor y le pide: Señor, cambia mi corazón. Perdóname por tener esto en mi corazón contra el creyente, que tú has salvado, que tú moriste por él, que con tu sangre le has lavado tus pecados. Perdóname, Señor. No, estamos hablando de alguien que puede conservar rencor, puede conservar en su mente odio, incluso puede detestarlo. No querer permanecer con él en la misma habitación, no querer compartir con él la misma congregación, no querer compartir con él ni siquiera un hola. Esta es la idea que encontramos incluso también expresamente en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable en la corte. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Lo que está graficando aquí el Señor Jesucristo es que cualquier pecado de ese índole merece juicio, merece condenación, merece que sea castigado con la pena suprema. Todo tipo de pecado como eso. Entonces, poniéndolo de otra manera, otra imagen, es raro pensar en la iglesia de Cristo como si fuese un campo de batalla, donde están los buenos y están los no tan buenos, o los malulines 1 y los malulines 2. No, la iglesia no es así. ¿Por qué? Porque en una guerra tú ves al oponente claro, identificado, y ¿qué quieres hacer? No hacerle cariño. Quieres destruirlo. Hay un sentimiento de muerte que desea la muerte del oponente. Entonces la iglesia, eso no es. La iglesia no es eso. La iglesia es un pueblo redimido por el Señor. La iglesia es personas pecadoras que han sido impactadas por el gran amor de Cristo. Y que sabe que es por gracia, que no lo merecían. Hermanos, lo que el Señor vio en nosotros fue nuestra incapacidad y insuficiencia de salvarnos a nosotros mismos. De otra forma, ¿para qué vino Cristo? Si hubiese uno diciendo yo puedo, ¿para qué vino Cristo? Pero vino Cristo porque nadie podía justificarse delante de Dios. La iglesia está compuesta de personas insuficientes de agradar a Dios por sus propios medios, que han recibido el amor de Dios y como en respuesta a su amor le agradecen, le adoran, le bendicen, le obedecen y quieren amar al hermano porque le aman a Él. Le aman a Él. Entonces el odio en el creyente, la codicia en el creyente,
no puede quedarse erradicada. ¿Puede sentir impulsos? ¿Quién no tiene un mal día? ¿Quién no se levantó quizás, no sé por qué lado de la cama, pero cuando nos levantamos con maña, no importa el lado de la cama? Entonces, ¿quién no ha tenido esos malos días? El creyente dice: Señor, te necesito. Te necesito. Y en ese sentido, hermano, pensemos en nuestro corazón. ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cómo está tu amor hacia el hermano? ¿Cómo está el amor hacia el perdido? ¿Cómo está el amor de Dios en tu corazón? ¿Te lleva a querer cuidar con los hermanos? ¿A cuidar a los hermanos en su vida espiritual, en sus necesidades espirituales? ¿Te lleva a cuidar tu opinión de ellos incluso cuando ves que están creciendo y les cuesta crecer? Incluso cuando ves que el hermano es porfiado y ha pecado 20 veces con lo mismo. ¿Cómo está tu amor? ¿Le guardas rencor cuando quizás el hermano tenía una mala intención, pero no te saludó con el fervor que te saludaba siempre? Suponiendo que el no saludarnos podría generar algún tipo de rencor. Cuando ves que las actitudes cambian por X motivo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu amor hacia ellos? Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Identificaste algo en tu corazón? Bueno, si identificaste algo en tu corazón, pídele al Señor que obre en él por su Espíritu Santo, porque te arrepientes de eso. Te invito, si identificaste algo carentes de amor en tu vida, arrepiéntete de eso. Hermanos, no lo digo de aquí para afuera, lo digo desde aquí. Lo digo partiendo por mí. Que el Señor me perdone si he pecado de esa manera. Que me lleve a dar el fruto del Espíritu, que es amor, toda bondad, toda benignidad, toda templanza, toda paciencia, toda fe. Pensando en eso, hermanos, pasamos a los siguientes versículos con el siguiente punto: el amor al servicio de la necesidad. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí está claramente la ilustración de la medida del amor que el Señor quiere que tengamos los unos con los otros. El Señor dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Bueno, aquí nuevamente la explicación directa y la ilustración. ¿Vieron al Señor cómo nos amó? Nos amó hasta el fin, se sacrificó por cada uno de nosotros. Ese mismo sentir tengan ustedes. Vuelve a centrarse Juan, que el amor de Dios, su manifestación suprema, máxima, preeminente y toda suficiente es la salvación que encontramos en Cristo Jesús por medio de su sacrificio y sus padecimientos en la cruz. Cuando nuestro buen y bendito Señor colocó su vida por nosotros. El Señor no colocó su vida por nosotros para que tengamos un buen pasar, no tengamos enfermedades, no tengamos necesidades, ni a veces carencias en lo monetario. El Señor murió por nosotros para que fuésemos perdonados, aceptados, reconciliados, justificados, recibidos en la gloria por nuestro Padre Celestial sin ninguna culpa de pecado para que seamos condenados, sino recibidos en la gloria como hijos de Él. Ese es el amor de Dios. Un afecto profundo, inigualable, que no se puede medir. Ni lo alto como se canta, ni lo bajo, ni lo ancho. Que busca hacer el bien. Busca el bienestar de cada uno de aquellos que Él ama. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Para aquellos que eran culpables de infringir la ley, Él puso su vida como pago para su redención, para su rescate y liberación. Jesús puso su vida como sacrificio
para pagar esa deuda que el pecado demandaba, que era la muerte. Sin remisión de pecado, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre, eso quiero decir. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Así era en el antiguo tiempo y así sigue siendo hasta el día de hoy. Si Jesús no hubiera derramado su sangre, nosotros no seríamos perdonados. Porque el pecado gritaba la vida de aquellos que son culpables. Así que el Señor Jesucristo cargó sobre su cuerpo todo nuestro pecado. Y todo nuestro pecado fue perdonado, fue limpiado por su sangre. Y esto se aplica para los que creen en Él. Para los que creen en Él. A los que vienen arrepentimiento y fe. El amor, hermanos, vemos el amor que Dios modeló, el amor que testificó, lleva a negarnos a uno mismo, como Cristo lo hizo, para beneficiar al que lo necesita. Filipenses 2, 3 al 8. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Parte diciendo, nada hagan por egoísmo, nada hagan por un reconocimiento vacío, sino una actitud sencilla, humilde. Considera al otro como más importante que tu propia vida. No buscando tus propios intereses, sino el bienestar y lo que necesite la otra persona. Esto, dice el versículo siguiente, haya pues en vosotros esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual que existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No sé si nosotros tuviésemos la condición de tener un reino próspero, rico, lleno de piedras preciosas, lleno de riquezas, de todos metales que puedan codiciarse alrededor de todo el mundo. No sé si nosotros tuviésemos la posibilidad, sentado en nuestro trono, mirar al campesino, al que trabaja con el sudor de su frente para ganarse el pan, y decir, yo voy a trabajar por él. Yo voy a tomar su lugar. Yo voy a tomar su vida. El Señor Jesucristo tomó su reino, su gloria, dijo, voy a despojarme de esa adoración que estoy recibiendo todos los días, que no tengo que apelar para que alguien que se arrepienta de sus pecados, para que venga a adorarme. Los seres angelicales están adorando al Señor, los seres angelicales glorifican al Señor constantemente. El Señor dijo, voy a aguantarme de esto, voy a hacerme forma de siervo, voy a bajar y ser semejante a los hombres para humillarme. Y así aprender obediencia y llegar hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Haríamos eso por los hermanos? Quizás si lo hiciésemos no podríamos beneficiar espiritualmente a nadie. Solo Jesús puede dar la salvación. Solo Jesús nos salva, nos redime. Pero lo que está queriendo modelar aquí es que podemos llegar al límite nuestro para bendecir al otro, para ayudar al otro. Eso es lo que está queriendo decir. Pon tu vida por el otro. Pon tu vida como la puso Cristo. Así, sacrifícate por los otros. Hermanos, este es un llamado a veces a sufrir. Vamos a sufrir. Si quieres amar a la iglesia, vas a sufrir.
si quieres padecer para que otros lleguen al conocimiento de la verdad y ser alguien que les enseñó el Evangelio, vas a sufrir. No vas a estar cómodo. No lo vas a poder estar. Por diferentes motivos, quizás nuestras angustias temporales como iglesia en nuestro servicio a Dios no pueden compararse con la persecución quizás que sufrieron algunos hermanos en la antigüedad y que están sufriendo algunos hermanos en Medio Oriente. Quizás no se puede comparar, pero vamos a sufrir. Vamos a padecer para que el Señor sea glorificado y pueda salvar a muchos otros por medio de la predicación de su Evangelio. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, ya bajando cada vez más a la práctica, y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios se muestra en lo mucho y en lo poco. Queremos bendecir su vida espiritual, pero también saber si tiene algo para comer hoy. Quiero que seas alguien que crece para la imagen del Señor Jesucristo, pero también saber si tienes un abrigo para hoy. Ese es el equilibrio que abarca todo el amor de Dios. El amor de Dios no solamente nos bendijo con la salvación. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha entregado? El Señor nos ha bendecido mucho. Mucho. El amor de Dios no te hace indiferente. No te puede hacer indiferente. Vas a sufrir con el que está sufriendo. Vas a querer ayudarle. A veces te vas a meter en líos que solamente lo puede dar la experiencia. Quizás mi imaginación puede quedar corta. El amor te va a ayudar. El amor te va a llevar a servir a Dios, mostrar el amor de Cristo. El amor de Cristo, el amor de Dios Padre, el amor del Espíritu Santo se muestran en obras de justicia, en obras justas. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Si Dios te ha bendecido con un buen pasar, piénsalo como un medio para glorificar a Dios y bendecir a otros. No es meternos en la economía propia de cada uno, sino mostrar lo que Dios está diciendo a tu vida y a cada uno de los que somos miembros de la iglesia, a cada uno de los que son salvados. Si puedes bendecir a otros conforme has prosperado, hazlo, que es un medio para servir al Señor, un medio para ofrendar al Señor y que podamos ser cada día la iglesia que el Señor quiere que seamos. Una iglesia que predica el amor para salvación y también que predica y practica las obras de caridad en el amor de Cristo. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podemos hablar mucho, podemos decir que somos algo, pero si no se ajusta a la realidad, nuestros hechos, si no hay una correlación, están bonitos los discursos. Nada más que eso. Va a ser un aplauso momentáneo, va a ser un caudillo quizás que tome protagonismo, va a tener seguidores, pero al momento de la práctica deja mucho que desear. Eso es lo que está queriendo decir. No seamos habladores, sino que lo que decimos se ajuste con nuestra práctica. El amor sin obras es mero sentimentalismo. Y la justicia sin amor es mero moralismo. Tenemos que entender que practicar el amor es andar en la justicia de Dios. ¿Quieres ser más santo? Toma el mandamiento de amar a Dios y toma el mandamiento de amar al prójimo. Y vas a practicar y vas a vivir en santidad. Eso suena fácil de digerirlo, quizás, pero ¿quién no tiene luchas en sus corazones? ¿Quién no tiene lucha en su mente? ¿Quién no tiene lucha contra su voluntad, contra los impulsos? Por eso entendemos que la
santificación y el andar en santidad no es posible si el Espíritu Santo no nos lleva a hacerlo. Pero hermanos, tengo una buena noticia. ¿Eres creyente? El Espíritu de Dios mora en ti. El Espíritu de Dios mora en ti. Entonces, llenándote de la palabra de Dios, el Espíritu te va a empujar, te va a guiar. Vas a andar lleno del Espíritu. Llénate del conocimiento de Dios, como dice Colosenses 1:24. Colosenses 3:16. Llénate de la palabra de Dios y vas a andar conforme a lo que Dios quiere. Quizás vas a pecar, por supuesto. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero el mismo Espíritu te va a llevar al arrepentimiento. El mismo testimonio de la palabra de Dios te va a llevar al arrepentimiento y vas a anhelar y decir: Señor, ayúdame a andar conforme a los frutos del Espíritu. Ayúdame a andar en tu Espíritu. Ayúdame a manifestar eso con cosas prácticas. Amando a la iglesia. Amando al perdido. Hermanos, ¿qué hacemos ante esto? Vigila tu corazón. Examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios para que ninguna raíz de amargura se introduzca en ello y pueda generar codicia, deseo desenfrenado, el deseo de la vanagloria, los deseos de este mundo que quizás te lleven a desear ser exitoso por sobre los otros y tener esta competitividad y decir soy mejor que los demás. Incluso entre los creyentes, tener un lugar de protagonismo. Examina tu corazón. Examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a entender lo que Dios quiere sin leer la palabra de Dios? Debemos de leer la palabra de Dios. Tengo que leer la palabra de Dios si soy un hijo de Dios para amar y obedecer a Dios. Recurramos a la oración sacerdotal de nuestro Señor. Versículo 17, y voy a leer algunos versículos. Y dice: no te ruego que los saques del mundo. Versículo 15, sino que los guardes del maligno. Nosotros, como creyentes, no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor Jesús. ¿Cómo nos va a santificar? El Señor Jesús oraba al Padre diciendo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Oremos así. Como tú me enviaste, dice el Señor, al mundo, yo también los envío a ellos, al mundo. Y estamos acá, primero los apóstoles y así sucesivamente toda la iglesia hasta el día de hoy. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Por Cristo somos santificados. Mas no ruego solo por esto, sino también que por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Tú y yo, ahí estamos, en la oración de nuestro Señor. Los que hemos creído hoy, los que han creído a lo largo de la historia, el Señor estuvo orando por nosotros. Para que seamos uno. Lo que genera el amor de Dios, la unidad. El amor. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Nos vamos a tener unidad si no vemos la realidad del amor y el eje central del amor en la doctrina cristiana? Yo les he dado a conocer, dice el Señor, versículo 26, yo les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer para que el amor con él, para que con el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Tremenda oración de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente está ahí registrada para decir qué tremenda oración, sino para ponerla en práctica y orar también juntamente a las palabras de nuestro Señor y decir: Señor, unifícanos en tu amor, haznos crecer en amor y ayúdanos a andar en tu verdad. Oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos porque tú eres bueno. Venimos a ti agradecidos porque nos has amado y nos muestras tu amor día tras día. Perdónanos, Señor, cuando no lo vemos y nos resistimos a la voluntad de tu Espíritu que nos testifica cuál es el camino que debemos de seguir y practicar. Tráenos el arrepentimiento constante, tráenos el socorro constante, Señor, que necesitamos para salir siempre de aquellas tentaciones que pueden generar algunas consecuencias graves. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor, para cuando nos creemos suficientes y que nuestro amor es mayor que el tuyo. Que nuestro amor nos puede hacer suficientes para servirte y adorarte. Entendemos que si te amamos es porque tú nos has amado y tu Espíritu derramó en nosotros tu amor. Padre, santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.